Bueno, saludos a todos y bienvenidos. Ya estamos tocando el tema del nuevo pacto, ya estamos entrando más de lleno y no vamos corriendo, tenemos algunas clases todavía por delante, vamos poco a poco asimilando las cosas. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes, como ya es costumbre. La primera parte vamos a hablar acerca de el anuncio de Juan el Bautista y en la segunda parte hablaremos de la autoconciencia mesiánica de Jesús desde el propio texto de estudio, que en este caso es los evangelios. Muy bien, la que sigue, por favor, Ben. El que sigue. Para comenzar, mis hermanos, voy a en esa primera lámina hacer un pequeño recordatorio de algo que ya vimos en la clase pasada. Comentábamos que el espectro o las aristas o el abanico en la expectativa mesiánica que se tenía durante el periodo del judaísmo del segundo templo, durante el periodo intertestamentario, pues era amplio, no era algo monolítico. Todos o muchos esperaban al Mesías, pero no todos esperaban al mismo tipo de Mesías. El judaísmo del segundo templo albergaba una expectativa mesiánica amplia. Debido a las profecías davídicas, se esperaba un Mesías político, un Mesías regio, mientras que gracias a los profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, se esperaba otro tipo de Mesías. Entonces aquí tengo una pequeña lista, un listado. Número uno, algunos esperaban un Mesías político de acuerdo a la expectativa de la promesa davídica o el linaje de David, el hijo de David. Y dentro de la efervescencia literaria que se da en esa época, podemos encontrar a manera de evidencia de esta expectativa los Salmos de Salomón, el cuarto libro de Esdras y el Apocalipsis de Baruch. Número dos, otros esperaban un Mesías sacerdote. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la expectativa mesiánica que se tiene dentro de la comunidad qumramita. Ellos esperaban no solamente el Mesías político, el Mesías regio, sino también esperaban un Mesías sacerdote. Y número tres, había también otra arista. Esperaban un Mesías de origen celestial. Y tenemos el primer libro de Enoch, pero también tenemos el libro de Daniel, que se encuentra dentro del canon de la Biblia hebrea. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. Ahora sí, vamos entrando a lo que es el periodo intertestamentario. Este periodo es una época en que cesó la exhortación de los profetas a viva voz. Y es importante asimilar esto porque los profetas hacían en su quehacer, en su propósito como misión o como ministerio, era exhortar al pueblo, pero para que se volvieran al pacto, para que se volvieran a Dios, para que rehicieran las paces con Dios. Y es interesante que en el periodo intertestamentario, una de las características que hay es que cesa la voz profética. Es decir, ya no hay una exhortación a viva voz de los profetas exhortando al pueblo a que vuelvan al pacto. Y esto va a ser muy interesante, porque el periodo intertestamentario es precisamente un periodo de transición entre lo que es la era, en este caso, colocándonos en el primer siglo, la era presente, que era la era mosaica, y estaban a punto de entrar a lo que se conoce como el siglo venidero, ¿sí? La era que venía, la era que traería el Mesías, por eso es la era mesiánica. El periodo intertestamentario es un periodo de transición, así que es de llamar mucho la atención que cesa la voz profética, razón por la cual los escribas empezaron a interpretar la voluntad de Dios estrictamente en función de la obediencia a la ley escrita. Aquí tenemos una cita de Justo L. González y fíjense cómo nos dice:
Con el correr de los años y las luchas patrióticas, la ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad judía. Sobre todo, y fíjense cómo dice Justo L. González, con la decadencia del profetismo. Por eso cuando aparece Juan el Bautista va a ser identificado como el último profeta de esta era, de este periodo. Y esto es importante porque uno se pregunta, ¿por qué dejaron de aparecer los profetas? ¿Por qué Dios no seguía levantando más profetas? Y esto lo vamos a entender y lo vamos a asimilar porque ya no era necesario que Dios levantara nuevos profetas para recordarle al pueblo a que regresaran al pacto, porque se había llegado el tiempo donde ese pacto dejaría de estar vigente. Por lo tanto, ya no tiene sentido levantar más profetas que le digan al pueblo, vengan a un pacto que ya está a punto de desaparecer, como nos va a decir el escritor a los hebreos. El que sigue, por favor, ven. Y es aquí dentro de este contexto que aparece Juan el Bautista. Ahora, hablemos un poquito de lo que implica esta efervescencia literaria en el periodo del Intertestamento. Fueron los escritos apocalípticos los que abonaron la esperanza de salvación futura, escritos por lo general de forma pseudoepigráfica. Ahora, ¿qué es esto de la pseudoepígrafe? Tengo aquí una cita de Sarabí y voy a leerlo. Es muy interesante lo que nos dice. La aparición de escritos pseudoepigráficos en el periodo intertestamentario que adjudicaban lo escrito a alguna de las grandes personalidades del pasado, como por ejemplo Enoc, Moisés, los patriarcas, etcétera y etcétera, llevaba implícito algo. ¿Y qué era eso que llevaba implícito? Nos va a decir Sarabí, la creencia de que ya no había revelación profética. Entonces ya no hay profetas que Dios esté levantando para traer un mensaje de parte de Dios. Entonces, en todas estas relecturas que se están dando dentro del periodo del Intertestamento, hay una forma que ellos encuentran de legitimizar el mensaje y es adjudicándoselo a alguna personalidad de renombre del pasado. Y nos va a decir Sarabí, esto tiene que ver con la creencia de que efectivamente ya no habían profetas en este periodo de transición. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 3. Bueno, leo esto antes. Fue entonces de repente que se oyó la voz de un nuevo profeta que daba fin al periodo de inactividad profética que tanto había caracterizado al periodo intertestamentario. Y el mensaje de este profeta era muy particular. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a veces nosotros leemos y no entendemos lo que Juan está diciendo, pero toda la audiencia del siglo I entendía lo que Juan estaba diciendo. El reino de los cielos, ¿qué implicaba esto para Juan, para la audiencia de Juan, a quien Juan le estaba hablando? ¿Qué significa esto de el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos, dentro de la expectativa mesiánica, porque estamos hablando de esto que se está dando en este periodo, en este tiempo, tiene que ver con la llegada del Mesías. El Mesías es aquel que trae el reino de Dios. Y cuando Juan le dice a la audiencia, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, le está diciendo, ojo, el Mesías ya está entre nosotros, el Mesías ya está aquí. Y también Juan va a aclarar, pero yo no soy el Mesías es el que viene tras de mí. El que sigue, por favor, ven. Entonces, la predicación de Juan el Bautista dentro del contexto es una predicación que va a impactar y que va a confrontar a toda su audiencia. Tras el periodo intertestamentario, con toda esa efervescencia literaria apocalíptica,
y la falta a viva voz de la exhortación profética, el pueblo estaba a la expectativa de ciertas cosas que son inseparables una de la otra. Y ahí está en amarillo. El Mesías y el siglo venidero son cosas inseparables. El Mesías y el siglo venidero. Y ojo con esto, porque siglo venidero es otra forma de decir reino de los cielos. Por eso cuando Juan dice el reino de los cielos se ha acercado, implicaba la necesidad de que se arrepintieran. Porque el Mesías trae consigo no solamente el reino, sino trae juicio. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, la visión tradicional de los judíos con respecto a la llegada del Mesías estaba vinculada con la llegada del reino. Tengo una cita de R.C. Sproul y lo vamos a leer. El fin de la era o de la época, en este caso de la época mosaica, de la era presente del siglo I, el fin señala no solo un fin, sino la consumación de una nueva era, la consumación de una nueva época, que es seguida inmediatamente por otra. La nueva era o nuevo siglo que se inauguraría con la aparición del Mesías se llamaría el reino de los cielos. Ojo con esto, porque en la mentalidad de los hebreos, en la mentalidad judía, se termina el siglo presente y comienza el siglo venidero con la llegada del Mesías. El Mesías trae consigo el reino, la era mesiánica. Aquí no hay un intervalo de la era de la iglesia o el paréntesis, ¿verdad? Dentro de la mentalidad judía no cabe eso. El siglo existente era la dispensación judía, y dice Sproul, la dispensación judía que estaba llegando a su fin. Por eso la predicación de Juan el Bautista va a llevar la urgencia de que se arrepientan. Y entonces la evidencia de abrazar el mensaje de Juan, la evidencia de creer que efectivamente ya está el Mesías presente, era que ellos se sumergían en agua como una evidencia pública. Y esto va a tener un gran peso teológico y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El que sigue, por favor, ven. La misión de Juan el Bautista, por lo tanto, representa una tensión escatológica. Y tengo una cita aquí de George Eldon Ladd que dice, todo el comportamiento de Juan fue de carácter profético. Dios estaba a punto de entrar en acción, de irrumpir en la historia de Israel. Dios, quien, y fíjense cómo va a decir Ladd, Dios quien durante siglos, según el pensamiento judío de la época, había permanecido inactivo, o sea, inactivo, particularmente con los profetas. Por fin comienza a tomar la iniciativa para cumplir las promesas de los profetas y para traer ¿qué? La plenitud del reino. Es decir, que la consumación de los tiempos se hallaba cerca. Dios estaba a punto de irrumpir en la historia de Israel y la única salida era la del arrepentimiento, es decir, volverse a Dios, convertirse. Ojo, porque Juan le está predicando a judíos, personas que son de linaje genéticamente de Abraham, son personas que forman parte del pueblo del pacto, como yo les decía en la clase pasada. Son personas que en la carne están circuncidadas, pero no en el corazón. Y entonces necesitaban arrepentimiento. Para Juan el Bautista, la salvación no estaba garantizada por el simple hecho de ser judío. El mensaje era directo. La salvación solo era para aquellos que se volvieran a Dios en genuino arrepentimiento. El que sigue, por favor, men. Y aquí hay algo que Juan confronta con su exhortación, con su predicación. Y estoy hablando de el nacionalismo espiritual de la época. Tengo otra cita de George Eldon Ladd que dice, el pensamiento judío de la época esperaba la visita de la ira de Dios, pero para que cayera sobre los gentiles. En cambio, Juan el Bautista dirige la ira hacia los judíos no arrepentidos,
por eso era necesario que se arrepintieran. Y hay algo que para nosotros a lo mejor pasa desapercibido, pero cuando Juan les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos entienden claramente que la llegada del Mesías implica juicio de parte de Dios. ¿Y quiénes van a ser salvos de ese juicio? Son aquellos que abracen al Mesías, que identifiquen al Mesías. Muy bien. Tengo una cita de Vidal que dice lo siguiente: el Pirkei Avot, uno de los escritos esenciales de la literatura rabínica, redactado al menos siglo y medio después de la vida de Jesús, comienza afirmando que todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. Este mundo venidero es el siglo venidero. Una máxima que encontramos también en el Talmud. En otras palabras, todo judío, por el hecho de ser judío, puede esperar participar de la salvación. Ahora, el mensaje de Juan dice todo lo contrario. O sea, la salvación no es por herencia genética. La salvación no es, bueno, yo soy parte del pacto y entonces, pues yo desde pequeño nací siendo parte de este pueblo, del pueblo del pacto de Dios, y por lo tanto ya tengo la garantía para formar parte del reino venidero, del siglo venidero. No, va a decir Juan. Aquí es arrepentirse, volverse a Dios. El mensaje de Juan nos va a recordar, por lo tanto, la forma de actuar de los profetas de antes. Solamente que los profetas de antes le dicen al pueblo, vuélvanse a la ley, vuélvanse al pacto. Y aquí no. Aquí Juan, como profeta, el mensaje es distinto. Vuélvanse a Dios a través de el Mesías. El que sigue, por favor, ven. Hablando un poquito acerca de la autoridad profética de Juan el Bautista y de la relación que tiene Juan con el mensaje de los profetas con anterioridad, vemos, por ejemplo, Amós. Aunque primero dirigió su mensaje de juicio contra los pueblos idólatras, Amós terminó coronando su mensaje de juicio contra Judá e Israel. Isaías comparó a la ciudad judía de su tiempo con las ciudades de Sodoma y Gomorra, borradas de la faz de la tierra por el juicio de Dios. Ezequiel, quien calificó de abominación la práctica religiosa de los judíos de su época, terminó por anunciar la destrucción del templo de Jerusalén. Es decir, que la tesis de los profetas y del mensaje de Juan el Bautista era uno y el mismo. Solo los que se arrepienten y se vuelven a Dios obtendrán la salvación y el perdón divino. El que sigue, por favor, ven. Aquí tenemos un cuadro que ya hablamos de ello en la clase pasada, pero vamos a retomarlo porque yo siento que es muy necesario, ¿sí? Hablábamos de que este pasaje en Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 y 27 tienen una estructura poética interna muy particular. Y si nosotros nos descuidamos en nuestro estudio, no identificamos cómo el texto está estructurado, podemos llegar a decir que el texto dice lo que nunca dijo, ¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos 3 versiones y para esta ocasión estamos tomando la versión de 1909, no la de la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. En el versículo 27, en la parte roja, lamentablemente ahí lo tapa el recuadro, ¿no? Pero pues nosotros estamos familiarizados con esa versión. Y en la versión Reina Valera 1960, cuando se habla de el pueblo, en lugar de decir el pueblo asolado, como bien lo menciona la Reina Valera 1909, en la 1960 dice el asolador. Y entonces cuando escuchamos el asolador, muchas personas empiezan en su imaginería a crear o a buscar, a tratar de identificar, y entonces dicen, a lo mejor es un dictador
del futuro, un político de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, saber de dónde. Pero fíjense lo que dice el texto. En la parte de arriba dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Daniel. Acuérdense que esta profecía la recibe Daniel. Y el pueblo de Daniel es Israel. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Que Jerusalén era la santa ciudad porque ahí estaba el santuario, ahí estaba el tabernáculo, perdón, ahí estaba el templo. Entonces, esta profecía no la podemos aplicar ni a Rusia, ni a la URSS, ni a Estados Unidos, ni, no sé, a ningún país que no sea el pueblo de Israel, ¿sí? Porque ahí encontramos delimitado sobre quién es la profecía y en quién se va a cumplir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, ¿sí? Ahora, la estructura interna es muy clara. El versículo 25, 26 y 27 siempre tienen esta estructura. Primero se empieza hablando del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. En el versículo 26 se habla del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. En el versículo 27 se habla primero del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. Por lo tanto, en la segunda parte del versículo 27, que yo lo tengo en rojo, todo lo que se habla del pueblo y la ciudad lo tengo en rojo, tiene que estar hablando del pueblo y de la ciudad. Ahí no está hablando de un dictador del futuro, ¿sí? Tenemos que respetar la propia estructura interna del texto. Ahora, ojo con esto. Cuando se habla del Mesías, todo lo que se habla del Mesías lo tengo en azul allí. En el versículo 25 se nos dice que el Mesías va a aparecer. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando se terminen las 69 semanas. Justo cuando se termina la semana 69, aparece el Mesías. En el versículo 26 se nos dice que el Mesías aparece y será asesinado. Asesinado por motivos de pacto, porque dice será cortado, el Mesías será cortado. Nosotros ya vimos esto en clases pasadas, de que el pacto de corte, hay una expresión que se llama karat berit, un pacto de corte. Y el pacto de corte siempre es cuando se inicia un pacto que es diferente a cualquier pacto que haya sido anterior. Sin embargo, está la expresión hekim berit, que es cuando es una renovación del pacto. Pero el nuevo pacto, el pacto del Mesías, es un pacto nuevo. No es una renovación, no es un pacto renovado, no es el pacto mosaico, pero ahora con una actualización. No, es un pacto totalmente distinto. ¿Sí? Es un pacto de corte, porque el Mesías muere por motivos de pacto. Ahora, ¿cuándo muere el Mesías? En el versículo 27 se nos dice que el pacto se llevará a la mitad de la última semana, que es la semana 70, y entonces se instituye un nuevo pacto con la sangre del Mesías. Ahora, ¿cómo sabemos que es un pacto diferente al pacto anterior? El mismo versículo 27 nos lo dice. Y en otra semana confirmaré el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que con la muerte del Mesías, el sacrificio, la ofrenda, todo el sistema sacrificial que se llevaba en el templo queda totalmente inoperante. ¿Sí? Queda totalmente inoperante. Después del Mesías, después de que el Mesías instituye el nuevo pacto en la cruz, ya de nada sirve delante de Dios seguir con todo este sistema sacrificial del templo. Es más, ahora vamos a ver lo que se dice del pueblo y la ciudad, porque ahí encontramos de que el templo va a ser destruido. Ahora, en el versículo 25, acuérdense que Daniel está en el exilio, y entonces en el versículo 25 se profetiza de que se va a reconstruir la plaza, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir la ciudad. Pero esto es importante porque en el versículo que sigue, en el versículo 27, se nos dice que esa misma ciudad que se reconstruyó va a ser destruida nuevamente. Y se menciona el santuario, se menciona el templo y se nos dice que va a sufrir asolamiento vía
bélico, es decir, que va a sufrir una invasión de un pueblo extranjero. Ahora, en el versículo 27, como para reafirmar esto, se nos vuelve a decir lo mismo. Lo voy a leer. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación. O sea, no es ahí como que va una destrucción ahí, 2, 3 más o menos. Por eso Jesús va a decir, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada destrucción sobre el pueblo asolado. Esto es muy interesante, porque el mensaje de Jesús, o mejor dicho, el mensaje del Mesías va a implicar la destrucción del templo y la ciudad. Por eso no nos va a sorprender que Jesús hable sobre esto y que Jesús sea el que anuncie la destrucción del templo. El que sigue, por favor, ven. No, exacto, esa es. La clase pasada yo les comentaba o les mostré una cita de José Grau respecto a que él nos dice de que entre la semana 69 y la semana 70, de acuerdo al propio texto, no puede haber un paréntesis. Así como de la semana 7 a la semana 8, no hay división porque Daniel nos presenta 7 semanas más 62 semanas y más una semana. Y si de las 7 más las 62 no hay ahí un intervalo, no hay un espacio, sino que después de las 7 viene la semana 8, así nos va a decir también que de la semana 69 a la semana 70 no tiene por qué haber una división, no tenemos por qué insertar ahí un espacio, un paréntesis. Ahora, tengo acá esta lámina, pero ahora ya no voy a mencionar a José Grau, sino traigo por acá unas citas de Sarabí, ¿sí? Unas citas de Sarabí. El fin de la semana 7 señala la conclusión de la restauración de la ciudad, del mismo modo en que el fin de la 69 semana señala el tiempo de la manifestación del Mesías. Por lo tanto, no hay ninguna razón bíblicamente para separar la semana 69 de la semana 70. Y aquí va la cita de Sarabí. La teoría del paréntesis se ha asemejado a un hombre con una regla. A mí me gustó mucho el ejemplo que da él, ¿no? El cual cortó la última pulgada y colocó un trozo de elástico entre las pulgadas 35 y 36. Entonces, este hombre podía separar la pulgada 36 de la 35 tanto como quisiera, tanto hasta donde le diera el elástico. Pero al hacer esto, anuló el propósito para el cual se destinaba la regla. La misma inconsistencia está implicada en la práctica futurista de separar la semana 70 de la 69 por un paréntesis de 2000 años o más. El que sigue, por favor, ven. Bueno, aquí presento parte de un recuadro que nos presenta Sarabí, que es aquí es un recuadro muy grande, no lo coloco todo porque es mucha información, pero la información que trae Sarabí es muy importante porque Sarabí nos presenta que las posturas mayoritarias respecto a la semana 70, sobre todo entendiendo de que la semana 70 sigue después de la semana 69 o entendiendo que entre la semana 69 y la 70 hay un paréntesis, que estas dos posturas son muy antiguas, ¿sí? Entonces, él hace una representación de la interpretación patrística y por acá tengo en el lado izquierdo la postura histórico-mesiánico. ¿Cuál es esa postura? La que dice que la semana 70 ya se cumplió. Y efectivamente tiene que ser así, porque el libro de Daniel nos dice que el Mesías debía ser asesinado
a mitad de la semana 70. Si nosotros creemos que el Mesías ya murió y que el Mesías ya instituyó el nuevo pacto, ¿cuándo sucedió eso? Pues en la semana 70. Ahora, la otra postura, que es la futurista, nos va a decir que la semana 69 y la semana 70 están divididas por un tiempo. Tengo por aquí dos citas, la de Tertuliano de Cartago y la de Hipólito de Roma. Vamos a leer la de Tertuliano de Cartago. El Mesías ya vino en el tiempo señalado. Esto lo va a decir Pablo también. La profecía de Daniel ya se cumplió y las 70 semanas concluyen con la destrucción de Jerusalén. Ahora, esta misma interpretación histórico-mesiánico también la comparte Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Julio Africano, Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona. Tenemos por acá la otra interpretación, la futurista, la que después va a ser retomada por la postura dispensacionalista. La 70ª semana era aún futura y transcurriría después de la era del Evangelio. ¿Sí? Ahora, una postura similar la comparte Ireneo de León y Apolinario de Laodicea. Esto es muy importante porque aunque las dos posturas las podemos rastrear desde mucho tiempo atrás, desde los inicios de la iglesia, o por lo menos de la era patrística, algo que no debemos pasar por alto, y es lo que nos dice Sarabí, es que la postura mayoritaria era la histórico-mesiánica. Aunque para nosotros ahora quizás la postura más conocida sea la futurista, no siempre fue así. Y esto es algo que es importante no pasar por alto. El que sigue, por favor, ven. Bueno, regresemos entonces a la profecía de las 70 semanas. ¿Qué nos dice la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 25, 26 y 27? Así, haciendo un recuento general. Número 1, la expiación del pecado del pueblo judío. ¿Sí? Esta profecía nos anuncia la expiación del pecado del pueblo judío. Número 2, la reconstrucción de la ciudad. Número 3, que al término de la semana 69 va a aparecer el Mesías. Número 4, a la mitad de la semana 70, el Mesías debe ser asesinado, pero por motivos estrictamente pactuales, porque nos dice el Mesías será cortado. Y número 5, se anuncia la destrucción de la ciudad. La ciudad que en el versículo 25 se dice que va a ser reconstruida, en el versículo 27 se nos dice que esa misma ciudad va a ser destruida. ¿Destruida por qué? Por motivos de pacto. Siempre va a ser por motivos de pacto. Acuérdense que el pueblo de Israel recibe la tierra bajo estipulaciones de pacto. ¿Qué nos dice esta profecía? La llegada del Mesías traería consigo el juicio y el fin del siglo o el fin de la era. ¿De cuál era? De la era presente en ese entonces, que era la era mosaica. El que sigue, por favor, ven. Como podemos ver aquí, lo que tenemos es una tensión escatológica cuando aparece Juan el Bautista y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo en la audiencia, todos entendieron. A veces nosotros, 2000 años después, somos los que no entendemos lo que Juan está tratando de decir. A diferencia de los profetas veterotestamentarios que anunciaron la venida del reino para un futuro, como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, Juan el Bautista anunció que su llegada era inminente. Él dice, el Mesías ya está aquí, el reino de los cielos ya está aquí. Juan era el heraldo del reino venidero, aquel que preparaba el camino del Mesías. Y esto lo va a decir Isaías. Aquel Mesías que trajo el reino y trajo el juicio de Dios. Fíjense lo que nos va a decir Mateo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y uno dice, es un juicio sobre un bosque, viene la quema sobre un... No. En la poesía hebraica, por ejemplo, el salmista dice, ¿verdad?, que los justos, los que son justos, los judíos piadosos, serían comparados como árboles plantados junto a aguas, etc.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. El que sigue, por favor, ven. Aquí la pregunta sería, ¿qué quiere decir Juan cuando dice que el Mesías va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego? Dios, por medio del Mesías, actuaría con su poder para la salvación de los justos y para el juicio de los malvados o de los incrédulos. Su aventador está en su mano. Fíjense la descripción que hace Juan del Mesías. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagara. Por eso es que la gente corría y se arrepentía y vámonos directo al bautismo, porque entendían lo que Juan estaba diciendo. Las expresiones hebraicas acerca del Mesías y el siglo venidero o reino de los cielos, que es lo mismo, están presentes en el entendimiento de la audiencia de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan advierte y aclara que él no era el Mesías, sino aquel que le preparaba el camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El que sigue, por favor, ven. Ya vamos llegando al final de esta primera parte y quiero terminar con esto que es la teología del Elías redivivus. El retorno del Elías. Tengo una cita de Samuel Pagán por acá, dice, según las interpretaciones populares de Malaquías, se indicaba que al final de los tiempos, ojo con esto, porque nosotros creemos que nosotros en el 2024 estamos en el final de los tiempos. El famoso profeta Elías regresaría a la tierra. Esa creencia también se manifestaba en tiempos del Nuevo Testamento. Tanto el ministerio de Jesús como el de Juan el Bautista fueron interpretados a la luz de esas percepciones teológicas. Mateo dice, porque este, es decir, Juan, es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, como lo dice Isaías. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista para Jesús es aún mayor que incluso Moisés, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice Jesús, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. El que sigue, por favor, ven. Para terminar, nuevamente una cita de Sarabí. Esta es la joyita del día, el libro que estamos recomendando ahora. Los pasajes del Antiguo Testamento aludidos, es decir, Isaías, Malaquías, se refieren al último profeta que vendría antes del Señor Yahvé. Esto va a ser muy importante. De igual modo, Malaquías anunció que Elías vendría antes del día del Señor. Cuando está Juan escribiendo el Apocalipsis, dice, y estaba yo en el día del Señor, pero ahí no está hablando del sábado. Está hablando del día del Señor, que es un día de juicio. Estos son precisamente los anuncios escatológicos que se han cumplido en Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el Cristo. Cierro con esto. Malaquías nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra. Y esto es importante decir, no está hablando de todo el planeta Tierra. La única tierra que se recibió por motivos de pacto y bajo estipulaciones de pacto, de bendición y de maldición, fue la tierra prometida con el pueblo de Israel. Por eso dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a dejarlo por aquí, ven, y vamos con la pregunta.
¿Cuál es la importancia teológica del mensaje proclamado por Juan el Bautista y su relación con la llegada del Mesías como aquel que le prepara el camino? Ahora sí les oigo, mis hermanos. Bueno, pueden abrir su micrófono y también pantalla si es que la tienen cerrada para platicar y compartir. Se nos fue el gozo. A ver quién se anima. Ahí está la recomendación del día, mis hermanos. Fernando Saraví. Para entender las 70 semanas de Daniel, aquí está. Amor, Dios te bendiga. Saludos, saludos, mi estimado. Una pregunta con respecto a lo que estoy escuchando. ¿Hay un nombre del determinado del Mesías de la época o si se refiere a Cristo cuando Él muere y es crucificado? Hablando de las 70 semanas, ¿verdad? No le logré entender bien, mi hermano. Lo oigo muy bajito. No, un momento, voy a ver si puedo pasar. Sí, digo que si hay alguien, hablando de la época de Daniel, por decirlo así, nombrado como Mesías o si se refería a Jesucristo. Ok. En la segunda parte que viene vamos a hablar precisamente de la autoconciencia mesiánica que Jesús tiene de sí como el Mesías y qué tipo de Mesías y cómo la audiencia de Jesús lo va a identificar a él como el Mesías. En este caso, hablando de Daniel como el Hijo del Hombre. Jesús mismo, de hecho, se va a referir a sí mismo como el Hijo del Hombre. Si me permites un comentario ahí, Amos. Sí. Yo creo que parte de la pregunta tiene que ver conforme a la interpretación exegética del texto. Y acá, si no me equivoco, Oscar Ramos está preguntando realmente a quién se refiere la frase el Mesías o el ungido que va a aparecer. La interpretación mesiánica, como la hemos puesto nosotros aquí, se refiere directamente a Jesús, ¿verdad? Y en la contabilidad y el conteo que tú también vas a proyectar en la segunda parte, donde va a aclarar, yo creo, sin lugar a dudas, a quién se refiere. Obviamente, hay otra escuela, que es la escuela liberal, que interpreta esta profecía de una manera muy diferente. No solamente al ubicar el libro de Daniel en una época muy diferente en cuanto a su escrito, ah, pues obviamente la forma de interpretar quién es el ungido, quién es el Mesías cambia. Desde la postura liberal es una referencia al sacerdote del templo que se llamaba Onías III, y ellos indican que es una referencia a ese sumo sacerdote que también era un ungido o un Mesías, entre comillas. Entonces, en esa postura, Onías III es el que es referido, y de esa manera, pues, en esta interpretación de corte liberal, el pueblo que vendría a atacar a Jerusalén sería el pueblo de Antíoco Epífanes y similares desde el punto de vista ciro-helénico de aquel entonces. Bueno, esa es una interpretación diferente, y en esa interpretación se identifica, vuelvo a repetir, al sacerdote judío Onías III como el ungido o el Mesías mencionado ahí como la mejor propuesta dentro de esa interpretación. Ahora bien, con este comentario nada más estoy tratando de aclarar cómo es que cada una de las interpretaciones funciona o es vista. No estoy diciendo si una o la otra es correcta o incorrecta, o si estoy a favor de una y en contra de la otra. Ese no es el punto ahorita. El punto es que entendamos cuáles son las diferentes posturas e interpretaciones. ¿Se me dio a entender allá, Oscar?
Sí, en realidad esa es la línea que yo he escuchado, refiriéndose a Onilla. Ok, Hacía la pregunta. gracias por hacerla. Bueno, ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Profesor Ben, yo tengo una pregunta, pero no va respecto a la pregunta que puso el hermano Amos en la pantalla. No sé si lo puedo hacer, pero sí se Bueno, refiere hágala, a lo vamos que a ver, habló, ¿no? analizarla. Adelante, O- Melvin. Ok, perfecto, mi hermano. Mi pregunta es, mi hermano, con respecto a este pasaje que es un poco nebuloso, al menos para mí, no lo entiendo, no lo tengo muy claro porque he escuchado diferentes posturas, y es esta no sé, reencarnación de Elías o el espíritu de Elías, que lo llaman otras veces, que he visto que lo han interpretado en al menos tres posturas, ¿no? Entonces, me gustaría que, no sé, si usted, profesor, o el hermano Amos, lo pudieran ampliar a qué se refería esto exactamente, hablando en el contexto o una buena hermenéutica, para tener más claro este panorama, mi hermano. Esa sería mi pregunta. Amos Hermano, se me hace que viene el mejor explicado de la segunda parte, ¿no? sí, es cuestión de esperar un poquito. Entonces, Melvin, vamos a tocar tu pregunta en la segunda parte de la clase y si no queda satisfecha la respuesta, digo, la pregunta con la respuesta que vamos a dar durante la explicación del propio Amos, entonces la volvemos a traer y comentamos sobre ello. ¿Qué te parece? Ok, perfecto, mi hermano, excelente. Mi hermano, y con respecto a la semana 70, está este ejemplo que utilizó el hermano Amos, que se estira la cuerda hasta de la semana 69 a la 70. Vamos a ver, mi hermano, según tengo entendido desde Scofield, bueno, desde que más o menos nace el dispensacionalismo o se sintetiza, se viene dando esta explicación profunda, digamos, o mala interpretación de la semana 70, mi hermano. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde más o menos radica el error o de dónde nace ese punto de, tiene que haber un punto de quiebre en que esa semana 69 la estiran hasta el sol de hoy, tengo entendido, ¿no? Entonces, no sé si tienen, no sé, algo ahí fresco con respecto a esta semana 70, porque, bueno, al menos los teólogos que yo he escuchado, pues algunos contemporáneos enseñan esta semana 70. Te voy a decir nombres porque es público, ¿no? El hermano Alducín enseña la mana 70, eh, este otro judío mesiánico, Bolaines, bueno, este es, y el otro, David Daimo, tal vez no son personas con alto conocimiento en jurisdicción, pero son personas que tienen mucha influencia, mucha gente lo sigue y ellos abrazan fielmente esta postura de la semana 70, especialmente esta última semana. Entonces, mi hermano, otra vez recopilando la pregunta sería, ¿dónde hay ese punto de quiebre o cuál es ese punto de mala interpretación que hace este hito que hasta el día de hoy pues nos está llegando a nosotros, ¿no? Eso sería mi pregunta. Amos, si quieres responder primero, ¿cuál es tu Bueno, opinión? el, la semana 70, los dispensacionalistas lo que hacen es catapultarla al futuro y por lo tanto hacen que aparezca un nuevo Mesías, que en este caso viene a ser un falso Mesías, ¿sí? Y este va a ser un pacto. O sea, ellos ven que el pacto que se va a hacer con Israel y que por lo tanto es un pacto que va a tener solamente una vigencia y una caducidad de 7 años nada más. Y que por lo tanto se necesita se necesita desvincular el versículo 27 del versículo 26 y este es el error de ellos, porque de hecho, no lo mencioné en la clase pasada, pero José Grau menciona y él da las bases ahí de cómo él explica de que el versículo 26 y el versículo 27 están hablando de lo mismo. Pero en la propia estructura del recuadro que nosotros vimos hace un ratito, en el versículo 26 y en el versículo 27 se nos habla de que viene la destrucción sobre el pueblo, ¿sí? Y en el versículo 26 se nos dice que el Mesías va a ser asesinado.
y en el versículo 27 de la institución de un nuevo pacto, o de la institución de un pacto. Por lo tanto, el versículo 26 y 27 están hablando de lo mismo. El asunto con el dispensacionalismo es que toma un versículo y lo catapultan hasta donde ellos quieran, pues. Hermano Ben. Sí, Melvin, desde mi punto de vista personal, la forma donde yo veo que viene el quiebre, como tú le dices, o el error es un error exegético, es un error hermenéutico, porque como dice Amos, el texto mismo trae una estructura. En pocas palabras, los que tienen la postura de interpretación futurista, no lo voy a llamar dispensacionalista en este momento, sino solamente futurista, proyectando la última semana hacia el futuro, no han tomado en cuenta la estructura misma del texto, como el recuadro que el mismo Amos te ha mencionado, lo trae, son 3 versículos. Cada versículo trae 2 partes. La primera parte se refiere al Mesías, la segunda parte se refiere a la ciudad y al templo. Cuando uno identifica esa rima, y no son rima de palabras, son rima de ideas. Eso se llama paralelismo sinónimo dentro de lo que es la poesía hebrea, y hasta eso no se han dado cuenta muchos lectores de esa profecía, que cuando uno analiza en despacio en la edición de la Biblia, en muchas Biblias ya que lo han hecho de su trabajo editorial, esa parte de la profecía está puesta en lenguaje poético, está escrito en lenguaje poético, dando a entender que hay una rima de ideas exactamente como está presentado en el recuadro. O sea que si la primera parte habla del Mesías en cada uno de los 3 versos, y en cada uno de los 3 versos la segunda parte se refiere a la ciudad y el santuario, entonces no nos podemos salir de esa rima poética y hacer que la última parte se desvirtúe y se salga de la línea y haga que se refiera ya no al pueblo y a la ciudad, y que ahora se refiera al anticristo, ¿ok? Para empezar, o sea, ahí nos salimos del patrón que la misma estructura poética del texto tiene. Para empezar, primero. Segundo, no solamente es una falla exegética e interpretativa, sino que al mismo tiempo trae otro fallo exegético que ya lo mencionamos, y también lo han mencionado estos estudiosos bíblicos. No podemos despegar una semana del resto de las otras semanas. Si hemos visto cómo ha procedido el tiempo entre la séptima, porque nos da el mismo pasaje, nos da las pautas, 7 semanas, 62 semanas y luego la última semana. Y hemos visto que entre la primera y la segunda sección no hay ningún paréntesis, no hay ningún elástico. Entonces, ¿por qué tenemos que meter el elástico en la última parte, en el último tercio? No hay ningún elástico ahí. Entonces ya hemos visto esa referencia a la pulgada 35 y 36, creo que es más que revelatoria, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, el problema es, no que no haya habido, como lo hemos visto, hubieron 3 personajes por lo menos que estuvieron interpretando esto de una manera futurista, como Hipólito de Roma, como Ireneo de León y Apolinario de la Odisea. No estamos diciendo de que no hubiera existido esa postura futurista, sí la existía, pero es minoritaria en la época de la iglesia primitiva. La gran mayoría de los intérpretes ah, apostólicos, si le queremos llamar así, o apostólicos, porque estamos hablando desde los padres apostólicos en adelante, de la época primitiva, estamos viendo que tenían una interpretación mesiánica, y es por eso que estamos presentando esa interpretación. Y esa interpretación fue la que prevaleció a lo largo de toda la iglesia cristiana. El problema es que mucha gente desconoce la historia de la iglesia y piensa que la interpretación de la semana separada
y catapulteada hasta el final de los tiempos de nuestros días. Y como es muy popular hoy en día, piensa que así ha sido como la iglesia ha creído desde todos los tiempos. Y eso es incorrecto. Siempre había sido la postura minoritaria. Y segundo, el hecho de que haya una postura futurista no significa de que Hipólito, no significa de que Ireneo y no significa que Apolinario tuvieran una postura dispensacionalista. Eran futuristas, sí, en cuanto a esa semana, y eso es muy debatible en cuanto a su exégesis y hermenéutica, pero concediendo que hayan tenido una mentalidad libre para poderlo hacer como cualquiera lo puede tener y está en su derecho, la interpretación sí era futurista, pero no era dispensacionalista. ¿Qué significa eso? Significa de que no había diferencia a la hora en que se cumpliera la venida del Mesías en el tiempo futuro, porque está relacionado también con eso, en cierta manera, aunque iba a venir un dictador, o sea que ahí no se respeta para nada, fíjate la, la rima poética que hablamos de hace un rato, y en lugar de que se refiera al Mesías, entonces todo cambia y ahora se empieza a referir al antimesías, al anticristo. O sea que lo que era una profecía mesiánica se convierte en una profecía en contra del Mesías, ¿verdad? Y a favor de un personaje que ahora conocemos como el anticristo. Pero que si tú buscas su denominación dentro de la denominación anticristo, en la profecía no existe. No existe esa palabra dentro de la profecía, ni el concepto, ¿ok? Ni el concepto en oposición a Cristo o en oposición al pueblo tampoco aparece, ¿verdad? Al pueblo de Dios. De lo único que habla es que viene en contra de la ciudad y del templo, pero aparte de decir que era un opositor religioso, no aparece de esa manera en el registro bíblico de la profecía. Otra cosa que no apoya la postura futurista. Ahora bien, ya pasan los años y al paso de los muchos años, la razón por la que se retoma esa postura es porque aparece el dispensacionalismo. Y al aparecer el dispensacionalismo, se toma esa postura minoritaria y se le da un nuevo giro. Y ese giro es entonces que viene a ser el dispensacionalismo. Porque Muchas gracias, mi hermano dispensacionalismo. Ben, por la explicación. Bueno, realmente es todo un tema, ¿no? Porque imagínate que cómo Sí, pero cambiaron nomás una déjame terminar, profecía ya voy que a terminar. supuestamente era mesiánica y luego antimesiánica. Bueno, es wow. Pero nomás Que Dios- déjame concluir con esto, Oh, rapidito, para tranquilo, poder perdón, perdón. avanzar. Entonces se toma esta postura futurista, se le da un nuevo giro, y entonces la razón por la que la gran mayoría de los dispensacionalistas adoptaron esta postura y no la postura mesiánica es porque esta postura minoritaria va de acuerdo con la teología de ellos. O sea que hicieron una adaptación de su teología con esa profecía, porque al darle ese carizo, ese matiz de interpretación, teológicamente pueden mantener dentro de su teología dispensacionalista que Dios tiene dos pueblos, uno el Israel físico y otro la iglesia celestial o espiritual. De esa manera, lo que pase con la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. De manera que toda la profecía entonces se centraría con el pueblo de Israel y de esa manera se puede mantener y perpetuar la idea de que Israel siempre sigue siendo el pueblo de Dios en referencia al Estado de Israel, en lo físico. Y de esa manera seguir con la idea de que es el reloj profético de Dios. O sea que es buscar para aprobar o apoyar su teología presente, contemporánea, busca textos prueba que aparentemente le den apoyo. Y allí encontraron uno, pero por eso utilicé la palabra aparente, ¿verdad? No sé si con eso sea suficiente, Melvin, por ahora.
Es todo un tema, como dijiste. Bueno, pasemos entonces ahora con Víctor. Adelante, Sí, mi Víctor. hermano. Excelente Gracias. ponencia. Sí, mi hermano, hace poco te interrumpí porque pensé que habías terminado. Mil disculpas. Gracias por la explicación, mi hermano. Es todo. Adelante, Víctor. Sí, gracias, bendiciones. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Cuando, ahorita que hablaban de las diferentes creencias que cuando venía el Mesías, yo también había escuchado que había un grupo judío que esperaban dos Mesías, que decían que era un Mesías hijo de José y otro Mesías hijo de David, uno sufriente y uno que venía en victoria y poderoso. Este, esa creencia sí existía en ese tiempo y por ejemplo, cuando Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Ahí se refería a ese tipo de creencia, que creían que iba a venir otro Mesías aparte del sufriente. Vamos, adelante. Hermano, ven, les doy el honor. Bueno, en la clase pasada, no sé si sería bueno repasarla. Y aún al principio, Amos incluyó una diapositiva en donde puso las tres expectativas básicas que habían respecto al Mesías. Una era que era un rey político guerrero, ¿verdad? Desde del linaje de David. Lo entendían de esa manera, de la manera político-militar. A otros entendían esa línea como los cumranitas, o como le dicen hoy los esenios también, independientemente si sea el mismo grupo o no. Los cumranitas es porque, o sea, ahí no fallamos porque ahí se hallaron los escritos, los documentos, los manuscritos. Ellos tenían esa postura de que habían dos Mesías. Uno era el Mesías de Aarón y el otro, que era sacerdotal, y el otro era el Mesías, pues, de David, el guerrero, ¿verdad? El fuerte, ¿verdad? Pero también está la otra postura. Bueno, y ahí tenemos la postura en donde donde había dos Mesías. Los cumranitas sí tenían esa postura. Pero también había otra postura, la tercera, en donde se presentaba a un Mesías, pero desde dos ángulos diferentes. Fíjate, en la anterior eran dos Mesías, aquí no, era un Mesías, pero habían dos figuras para identificar ese mismo Mesías. Uno era el Hijo del Hombre, de Daniel, y el siervo sufriente de Isaías. Ahora también dentro de la postura segunda, que es la cumranita, en donde se identifica un Mesías hijo de David y un Mesías de Israel o de Aarón, también se le llama el Mesías Ben Yosef, ¿verdad? Hijo de José, ¿verdad? No es una referencia a José, el que estaba casado con María, que resultó ser su padre adoptivo. No se refiere a él cuando dice el Mesías Ben Yosef o hijo de José, es una forma metafórica de decir que era un descendiente del José, el soñador de la Biblia de Génesis. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la característica principal de la vida de José el soñador? El Sufrimiento. sufrimiento. El sufrimiento que él pasó en su vida es una forma de decir que también este Mesías iba a ser sufriente y pacífico, ¿verdad? Porque José, por mucho que lo castigaban y por mucho que sufría, él nunca se levantó en pleito en contra de aquellos que lo atacaban. Entonces, por eso es que esa es la figura del Mesías Ben Yosef, pacífico y sufriente, ¿verdad? Ahora, se utilizaban esas terminologías y esas metáforas. No sé si con eso respondimos tu pregunta. Sí, nada más, por ejemplo, ¿crees que Juan haya tenido también esa idea?
por el motivo Ah, de la pregunta que le manda a hacer a Jesús. bueno, de hecho, los evangelios lo presentan muy interesantemente, porque Juan estoy seguro que sabía la existencia de los dos Mesías en cuanto a la postura qumranita, ya que él vivía muy cerca de esas personas. Y es que hay algunos que dicen que él mismo era qumranita, ¿verdad? Que era de esa misma comunidad. Independientemente si él haya sido o no, cuando le dice, ¿eres tú el Mesías que debemos de esperar? ¿O hay otro que debamos esperar, ¿verdad? O sea, y va de acuerdo con esa postura que él había aprendido en Qumran, como diciendo, hasta ahorita lo único que hemos visto es la parte pacífica. ¿Eres tú? Le dice. Es como diciéndole, ¿eres tú el Mesías de Aarón? Pero hay otro después de ti. Debemos esperar a otro, que es el Ben David, como diciendo, en esta misma andanada, en este mismo tiempo. Y no le responde allá, ¿verdad? Directamente Jesús a esa respuesta, pero sí recibe una respuesta cuando él dice, y el que me envió a bautizar me dijo que sobre quien yo viera reposar el Espíritu Santo, ese era el escogido de Dios. Entonces ya no eran dos, sino era uno nada más. Y es ahí en donde él satisfizo su inquietud, ¿verdad? Porque recibió confirmación celestial en cuanto a eso. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo no? Elías, adelante, Elías. Buenos días, hermano Ben. Buenos días, Mm, adelante. una inquietud o algo que me llama mucho la atención es el texto de Daniel 12:3, que dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok. Eh, más o menos de lo que entiendo de los pactos, hermano, eh, es que Dios ha hablado de una forma muy clara, ¿no? Siempre, creo. Y los que no entendemos somos, pues obviamente los hombres, ¿no? Mi pregunta es, hermano, siempre que el Señor ha hablado a través de los pactos, el hombre como que los ha querido politizar, ¿no? Y ha querido hacer como, o dar a entender otro significado. Me refiero, por ejemplo, a lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? No han leído en las Escrituras, es como si no las leyeran, ¿no? O no sé, usted me corregirá. Y, y siempre como que se hace aclarar el Señor que eso no es lo que está pidiendo, cuando hablaba a través de los pactos, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, hermano. Esto es lo que habla Daniel acá en el 12:3, que los entendidos es como una forma espiritual de que el que ha entendido el pacto, las formas de hablar de Dios a través de los pactos, es el que, pues, es el que Dios ha escogido para sí, ¿no? Mi pregunta es, ¿ese entendimiento del que está hablando ahí Daniel, hermano, después pues, de toda su profecía, es algo que el Señor da, ¿no? Creo que Salmos 32 dice que y te haré entender, ¿no? Eh, entonces no sé si me entiendes la pregunta, fue un poco confuso. Si me lo puedes repetir directamente para poderla asimilar. Sí, este entendimiento del que habla Daniel ahí creo yo, la forma, ese don de poder escuchar a Dios y de entender qué es lo que nos está hablando, ¿no? Ujú. Mi argumento es que siempre que escuchamos a Dios a través de los pactos, terminamos es como politizando sus palabras, ¿no? Y haciendo otras cosas. Y no entendiendo el mensaje que le está dando, ¿no? O la culminación, que era el pacto en Cristo, ¿no? El nuevo pacto. Entonces, todo el tiempo el hombre ha estado escuchando a Dios, pero haciendo otras cosas, entendiéndolo mal, por decirlo así. No sé si sea así o... ¿Alguna respuesta, Mos? Te oímos, Ben.
No, yo creo que Elías tienes bastante razón en decir que Dios desde el inicio ha hablado muy claramente, pero es el hombre quien ha distorsionado sus palabras, ¿verdad? De hecho, el profeta Isaías, hay un pasaje ahí muy claro cuando él dice ah, que yo les he hablado, yo les he buscado, pero ustedes han hecho una separación entre mí y ustedes. O sea que no es Dios el que se ha alejado de la gente, sino al contrario. Es la gente la que tiene la tendencia muy marcada a alejarse de Dios. Y cada vez que el Señor ha manifestado un pacto, ha manifestado también su voluntad para el pueblo con el que hace el pacto o las personas con las que hace el pacto y les dice cuál es la voluntad directamente. Ahora, con el paso del tiempo, es como que el Señor empieza a conocer cómo es el ser humano en el sentido experiencial y hasta tiene que decirle, no le añadas a mis palabras y no le quites a mis palabras. Si han ustedes visto ese pasaje ahí en Deuteronomio, ¿no? Si no le quites a mis palabras y no le añades a mis palabras. ¿Por qué será que el Señor le dijo esa indicación a la gente? Porque ya había identificado que esa era su manera de ser, ¿no? Le quitaban a su palabra, la tergiversaban o le agregaban, también tergiversándola. Entonces, es muy importante mantenerse fieles al pacto. Y esto, pues, lo podemos ver el día de hoy aún, bueno, como tú dijiste, también se podía ver en el tiempo de el primer siglo, cuando los fariseos hacían lo que hacían y Jesús los tenía que reconvenir. Y tú mismo dijiste que no han leído en las escrituras. También se lo decía a los saduceos, ¿verdad? No solamente a los fariseos. Pero de eso ya el profeta Isaías también había reconvenido al pueblo de Israel desde antes, muchísimos años antes, cuando el profeta recibió un mensaje de parte de Dios y les dijo a ellos, ustedes solamente me honran y me adoran con los labios, pero el corazón de ustedes está lejos de mí y le enseñan a la gente mandamientos de hombres. Es ahí donde la gente tergiversaba y le añadía su religiosidad al simple camino espiritual que Dios quería de ellos, ¿verdad? Dios revelaba su conducta, su voluntad espiritual, pero ellos lo convertían en una religiosidad. Y ni aún así convirtiendo en religiosidad, ni aún así ellos mismos cumplían lo que ellos mismos le agregaban. Entonces, Cristo les decía, bueno, ustedes, ya con el paso de los años les decía, ustedes son algo tremendo, requieren cosas que no hemos pedido y aunque le agregan, pues ni siquiera ustedes mismos lo cumplen. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se los dijo? Les dijo, ustedes ciegos, guías de ciegos, dice, ni entran al reino de Dios y a los que quieren entrar también les cierran la puerta. Entonces, ¿cómo? Les decía. O sea, no sé Así, si recuerdas esos pasajes, ¿verdad? así es, sí. Y esa ha sido la tendencia de muchísima gente que lee la escritura y le va agregando su propia interpretación, le va poniendo su propio giro interpretativo a la palabra. Y esa es una manera de poderlo ver en cuanto a este giro dispensacionalista que vemos el día de hoy, que sí es muy popular, que sí es muy notorio entre los círculos evangélicos, pero lo popular y lo notorio no necesariamente significa que es escritural o que es verdadero. Sí, hermano, y aunque creo que históricamente se reconoce que el dispensacionalismo sale de unos jesuitas antirreforma, ¿no? Pero hermano, si no estoy mal. Sí, también tiene su historia, ¿cómo no? Sí, hermano. Si no Muchísimas me, gracias, hermano. si no me Estoy equivoco, muy, creo que fue un jesuita que se apellidaba Rivera. sí, algo así creo. Sí, hermano, sí lo había leído, pero no recuerdo bien con exactitud. Sí, había Claro. entendido, disculpe, hermano, le comparto una frase que había pensado, eh, pensando también en los pactos. Yo escribí, el texto conceptualiza al judío como la espiritualidad del pueblo.
El pueblo conceptualizó políticamente la religión. No sé si eso esté equivocado. No, no estás equivocado. El pueblo sí contextualizó políticamente la religión. Ujú. Y lo que Dios quería era mostrar su espiritualidad, ¿no? Al pueblo, su voluntad, Seguro. como lo ha comunicado. Ok, hermano. Muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo no? Bendiciones. Entonces yo creo que seguimos, Amos, ¿no? A Sí. la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte para aprovechar el tiempo.